primatólogo inglés, obviamente, que es este señor. Esto lo sacó en un texto ampliamente reconocido en 1977. Ajá, y sigue vigente. ¿Por qué? Porque es uno de los artículos básicos, ¿no? Sobre la descripción de un primate y sobre explicar por qué se les denomina primates y por qué se les debe de tener un respeto, que eso es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, este señor dice, ¿qué es un primate? Bueno, un primate es aquel que tiene manos y pies con pentadactilia. Todos entendemos qué es la pentadactilia, ¿no? Se refiere a que tiene 5 dedos. Es correcto, ¿no? Ujú. Usualmente es palmígrado, pero siempre, plantígrado. O sea, puede estar casi siempre, bueno, la mayoría del tiempo es plantígrado, pero puede ser también, o puede ejercer lo que es la cuadripedestación. A eso se refiere, a que las plantas o las palmas de las manos estén tocando el suelo. ¿Ok? El pulgar es opuesto al resto de los dedos. Quiere decir que el dedo uno es opuesto. Todos los primates lo van a tener así. Los dedos, o en especial las falanges distales, van a estar protegidos por una garra corta. Lo que nosotros denominamos uña, en zoología le denominan garra. Una garra corta, aplanada, tosca de general. O sea, no es puntiaguda. ¿Ok? Y los dedos de las manos tienen la capacidad de la divergencia. Ya habíamos comentado en clases anteriores que era la divergencia. Divergencia es como la manita que está ahí, los dedos están separados. Eso es divergencia. Y convergencia es que los dedos estén juntos. ¿Ok? Entonces todos los primates están observadores. Sus deditos ustedes los pueden separar. No es un movimiento como les explicaron en artrología, ¿no? Que flexión, extensión, que pronación, que supinación. ¿Ok? La divergencia es simplemente que los dedos se pueden separar y la convergencia que se pueden unir, se pueden juntar. ¿Ok? Eso todos los primates lo tienen. En el caso de los huesos del carpo, ¿Te acuerdas van a ese día tener que una estaba dormida y característica. tú me viniste? Los huesos del carpo, aquí se les denomina con otros nombres, Estuviste triste, Titi. que en esencia son ¿Por qué los no me mismos. fue? Sí, en esencia son los mismos, solo que se utilizó una Yo te nomenclatura dije ya, que ya fue muy por antigua, eso. No, de no tal fue por forma eso. Tú que ellos sabes van que a no presentar el fue hueso eso. escafoides marcado con la letra Es A, que en Facebook te aparecen los recuerdos. Y semilunar subí o hace un lunatum año, y piramidal. subí El accesorio le como llaman el la historia triquetrum, de Frida y yo a ¿ok? Facebook y Y el muchas resto, pues el fotos y así. pisiforme y esas ondas, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, viendo la imagen, Solamente están creo yo observando. que no tienen problema al Una ubicar que varita el A es feliz. el Te lo carpo puedo hacer radial, por el B sí, el por carpo un TV. intermedio, es el carpo lunar Hasta tácticas y el D antipásico el que carpo viene. accesorio. Y así nos vamos, ¿no? E de la Gracias. E a la H Así es también. el uno 2 3 y 4. ¿Vale? Quiere decir que tenemos una fila proximal y una fila distal bastante completa para los movimientos que se van a ejercer. Estos son los términos que se emplean en ellos, pero incluso la nómina anatómica veterinaria, al hablar de carpo radial, carpo intermedio y carpo lunar, entre paréntesis vienen estos nombres, como escafoide, semilunar, piramidal y esas ondas. ¿Ok? Pero bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda de qué es un primate. No, ok, ¿vale? Y así nos vamos, ¿no? Ahora, en la mayoría de los textos que se hacen de primates, pues casi siempre lo relacionan con humanos, ¿no? Y la nomenclatura anatómica siempre va a estar en latín. Al igual que existe una nómina anatómica veterinaria, hay una nómina anatómica humana. Bueno, no le llaman humana, pero le llaman así nómina anatómica. En México, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Anatomía está en la Facultad de Medicina. Ajá. Ahí quien quiera agregarse, quien quiera formar parte, es bienvenido. Simplemente tiene que hacer un trabajo y exponerlo en frente a todos, ajá, o participar en un congreso y es aceptado, ¿no? Y tener todas las ventajas y propuestas que tiene esta asociación. Ahí mismo
la nomenclatura que se emplea es toda en latín. Lo que se busca es que la nomenclatura anatómica tenga latín nada más y cada vez se vaya eliminando el griego. Y cada 2 años, 3 años se hacen revisiones y de verdad nada más cambia una o dos cosas. La nomenclatura no cambia, la nomenclatura anatómica no cambia. Lo que hay es gente necia, ¿no? Al denominar algunas cosas y usar nombres que están en griego que ya no son bien vistos, ¿no? Ya la comunidad científica del siglo XXI pues ya no ve bien esos nombres. Pero bueno, en México tenemos un problema, ¿no? Los médicos humanos, los viejitos, tienen unos términos pues bastante arcaicos, ¿no? ¿Sale? Ahora, este señor dice que también tienen cola primitiva o bien una cola desarrollada. O sea, va a haber individuos que tienen vestigios de una cola y va a haber otros que tienen una cola bien desarrollada, ¿sí? Eso va a ser una característica en los primates. Puedes o no tener cola y es una característica inconstante. También la presencia del hueso peniano. El hueso peniano es una característica que tienen los primates, pero también puede ser una característica inconstante. Puede o no estar presente. Por ejemplo, en humanos se han reportado 11 casos de hueso peniano, obviamente en viejitos. ¿Qué es el hueso peniano? ¿Alguien sabe qué es el hueso peniano? No sé si se los explicaron en sus clases de anatomía o solo les hablaron de la presencia. A mí solo me hablaron de la presencia. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un dibujito para explicarlo y que sepan ustedes. Imaginemos que hacemos un corte transversal en el pene. El pene es el órgano copulador, es un órgano cilíndrico que tiene una raíz, un cuerpo y un glande. Imaginemos que le hacemos un corte transversal al cuerpo del pene. Sí, que es un órgano cilíndrico. ¿Por qué es cilíndrico? Porque dentro de él, este, no, aquí no. Va a haber tres pilares. El pene tiene tres pilares. Al referirme a tres pilares, estos tres pilares me refiero a tejido eréctil. Ujú. El tejido eréctil que tiene el pene son dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. ¿Ok? El penecito tiene tres pilares aquí adentro de su contorno. Y entre estos pilares hay tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, acuérdense que va a ordenar, va a agrupar a los tejidos, les va a dar orden. Ujú. Y en la parte ventral del pene está la uretra. La uretra es un órgano tubular por el cual el macho va a orinar o bien va a eyacular. Es un órgano que tiene doble función, el eyaculado o la micción. ¿Vale? Esta es la uretra. ¿Ok? La uretra está rodeada por un tejido eréctil que es el cuerpo esponjoso. Este tejido eréctil tiene cavernas que se llenarán de sangre. Por eso es tejido eréctil. Dentro de su contorno hay cavernas que se llenarán de sangre y la sangre hará el resto. Por estímulos hormonales, estas cavernas se llenarán de sangre y por eso es que el pene se erecta. Ujú. En el caso del cuerpo esponjoso que está en la parte ventral es lo que rodeará al pene.
Los otros pilares o el resto del tejido eréctil estará en la parte dorsal y eso se denomina como los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos son pares. Ujú. Entre los cuerpos cavernosos hay un septo, que así se le conoce como un septo mediano. El septo mediano, cuando se osifica, es el hueso peniano. ¿Ok? Eso es el hueso peniano. Exactamente ese es el hueso peniano. Es la osificación del septo mediano entre los cuerpos cavernosos. ¿Sí quedó claro? Eso es en todas las especies. En todas las especies, el hueso peniano es una osificación del septo presente entre los cuerpos cavernosos. Y normalmente lo vamos a encontrar en el glande. ¿Sí? El hueso peniano se encuentra en el glande, principalmente. ¿Vale? Entonces, la presencia de hueso peniano es una característica inconstante, puede o no estar presente, ¿no? En humanos, repito, se han reportado 11 casos y son así en viejitos, ¿sí? Pero bueno, es una característica que así se puede apreciar. ¿Puedo borrarlo? Sí, ¿no? Vamos a borrarlo. Esto quizás se los explique en su tema de urogenital, ahí se los van a explicar, ¿ok? Urogenital. Y si no, pregunten, ¿ok? Ahora, ¿qué más tienen los primates? Los primates tienen una bulla timpánica completa. Está, en algunos individuos está completa y en otros individuos está incompleta. ¿A qué se refiere? Que en algunos individuos es globosa y en otros es bastante pequeña. Entonces, algunos individuos desarrollarán una bulla timpánica globosa, una burbuja de hueso, y otros, pues no tanto. ¿Sí? Y eso se ha encontrado bueno, en piezas óseas. En algunos individuos se ha observado una bulla timpánica globosa, sí, una burbuja como tal, y en otros no es tan globosa, o sea, simplemente es de una superficie irregular, a eso se refiere, ¿sí? La bulla timpánica está formada por la porción petrosa del temporal, ¿vale? Ustedes recuerdan que en nuestras especies domésticas el temporal tenía tres partes: una porción escamosa, que es la que formaba el arco cigomático; una porción petrosa, que formaba las paredes laterales de la bóveda craneana; y una porción timpánica, que formaba la bulla y el meato acústico externo. Pues en el caso de los primates, la bulla está formada, es parte de la porción petrosa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, Sí, doctor. Ok, ok, conste. La lámina del etmoides va a ser completamente osificada. ¿Sí? Ustedes recordarán que el hueso etmoides tiene cuatro láminas: una lámina perpendicular, una lámina cribosa, una lámina basal y una lámina tectorial. La lámina perpendicular es la que origina al septo nasal. Ajá. Pues esta en su mayoría va a estar osificada. ¿Sí? Muy parecido a lo que sucede en otras especies domésticas. Ujú. Sí, sí, sí recuerdan cómo estaba el etmoides. El etmoides normalmente cuando nos lo explican haciendo un cuadrito. No diciendo no, que el etmoides está entre la cavidad nasal y cavidad craneana. Tiene una lámina tectorial, que es la parte que está dorsalmente, una lámina basal, que está ventralmente, y una lámina perpendicular. La lámina perpendicular es la que origina el septo. Y la lámina cribosa es la que tiene una gran cantidad de aberturas, de poros, por donde va a cruzar el nervio olfatorio. Y esta lámina cribosa, esta coladera, es la que originará posteriormente a las conchas nasales. Ujú. ¿Ok?
y así. Entonces, en el septo, la lámina perpendicular primeramente es ósea en su origen. Conforme se va dirigiendo hacia el rostral, se vuelve cartílago hialino, como es el caso del septo nasal. Obviamente, en los primates la porción cartilaginosa del septo nasal es bastante corta, a diferencia de nuestros mamíferos domésticos, que tienen un rostro bastante pronunciado y que pues ahí el septo nasal es bastante grandote y evidente, ¿no? Pues el margen supraorbitario es ancho y redondeado. En todos los primates va a ser así el margen supraorbitario. De hecho, en los grandes simios es bastante robusto el margen supraorbitario. Y bueno, eso da una apariencia, ¿no?, de dominancia. ¿Okay? Las órbitas son completas en los primates, ¿vale? Son completas. En las especies que es incompleta, pues va a estar el ligamento supraorbitario para complementar la órbita. Y algo más, la visión es binocular. Esta visión supuestamente la tienen los depredadores. Nosotros tenemos visión binocular. Nuestros ojos están muy juntos, lo que significa que nos podemos ver la punta de la nariz. Y eso es para tener una visión periférica, para cazar, para depredar. Así son los carnívoros, por ejemplo. Los herbívoros no se pueden ver la punta de la nariz. Ellos tienen una visión diferente, se llama monocular, pero no se pueden ver la nariz, la punta de la nariz, para nada. Y eso es más amplio. La vista monocular, o la visión monocular, es una vista más periférica. O sea, ellos de todo el tiempo se están cuidando de que no llegue un cazador, un depredador, o un primate. El esfenoides. Ellos tienen esfenoides con una gran variedad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la palabra esfenoides significa en forma de cuña. En los primates, en la mayoría de los primates hay esfenoides. En algunos otros, en pequeños individuos, está separado el esfenoides como nuestros mamíferos domésticos. Es decir, este hueso, esfenoides, vamos a poner que esto es rostral. Bueno, así como está esta cabeza. Esta será rostral. Y esto es caudal. Ahora, este hueso es neumático. ¿Sí? Ujú, ujú, ujú. Para que viene a ponerlo. Mira que, en ellos el hueso esfenoides es así. Esta es la silla turca. En medicina veterinaria, los huesos esfenoides y presfenoides están separados. ¿Vale? En individuos que el esfenoides esté completamente separado, le vamos a decir presfenoide con doble E. En la parte caudal va a ser esfenoide. Hay individuos que nunca osificarán estas dos piezas y ahí es donde se considera un esfenoide separado, doble, un presfenoide sin base esfenoide. En la mayoría de los primates están osificados, osifican a temprana edad, por eso se les denomina con un solo término.
Es un hueso que en la parte rostral es delgado y conforme se dirige hacia caudales anchos, según tiene forma de cuña. Y que lo más resaltante es que tiene la silla turca y el foramen óptico. Ujú. A eso se refiere, ¿sí? ¿Tú das preguntas de esto? ¿Sí? ¿No hay dudas? Ay, ¿por qué los primates tienen, bueno, órbitas así como de depredador? Porque son depredadores. Por el tipo de dentadura que tienen unos colmillos que dan miedo. Ujú. Obviamente sus ancestros eran más carnívoros. La evolución los llevó a volverse omnívoros, la mayoría de ellos, pero ellos eran depredadores. O bien comían insectos. Ahí es cuando se empezaron a volver omnívoros. Se cree que gran parte de la evolución, o sea, ellos eran herbívoros por su origen, y la evolución los llevó a ser carroñeros, carnívoros, insectívoros, todo eso. Por eso es que prevalecen los colmillos. Ujú. Ah, ok, gracias. Y de hecho, una de sus formas de defensa es mostrarte el tamaño de sus colmillos. Así de, sí, aquí estoy, pero te enseño mi arma para que veas de cómo nos toca. Sí, así de feo. Sí, la naturaleza no es bella, no sé quién les dijo que era bonita. Ay, bueno, los dientes en especial de estos tienen varias características, ¿no? Se clasifican como eutemórficos. Este término lo he encontrado en gran cantidad de libros de primates. Y bueno, ya analizando el tema, se refiere a que tiene unas coronas cuadradas, ¿sí? Son coronas que son así como cuadraditas con cuatro cúspides. A eso se refiere. O sea, suponiendo que esta es una pieza dentaria, estamos viendo la zona oclusa. Supongo que ya vieron en la anatomía la zona oclusa. Pero tampoco nos vamos a retener tanto tiempo, sino para que le pregunten a su profesor. Hay unas pequeñas puntas en la zona oclusa. Y a eso se refiere que hay cuatro cúspides en la mayoría de estos individuos. Ahora, estas cúspides pueden tener algo que las una. Y eso se conocen como cúspides gonadontas. Es que aquí me quedé bien aquí. Ujú. Espérame. Quiere decir que estas cúspides se van a comunicar con otra pequeña cresta. ¿Qué es la canción? Ti, 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 ti. Y esa pequeña cresta los hace bonadontas. Ujú. ¿Vale? Si lo viéramos de ladito, las pequeñas cúspides están así. Y hay un pequeño lafo, una pequeña estructura tubular así. Ujú. Y así se describe. Son monodontas, ¿ok? Porque tienen una cresta que une las cúspides. A eso se refiere, ¿ok? ¿Sale? Y bueno, hay otras estructuras. Hay gente que se dedica mucho al estudio de estas puntas y de estas salientes que tienen los dientes. La verdad es que la nomenclatura que existe en los dientes, o la nomenclatura que emplean los zoólogos, bueno, en inglés son los mamosólogos, es bastante compleja. Ahí tendríamos que meternos ya a un problema de odontología veterinaria que apenas está teniendo su auge, apenas está empezando esto de la odontología veterinaria. Incluso en las carreras de odontología que da la UNAM, les dan hasta cursos de odontología veterinaria, porque apenas está en México teniendo un auge, cuando en otros países, como siempre, pues ya llevan la batuta desde hace 20 años, y en México se está empezando. Y ahí es cuando realmente pues, empecemos a hacer odontología veterinaria, podemos entender estos términos bastante bien. Ahorita, la verdad es que es bastante subjetivo y bastante hipotético todo lo que nos hablen de los dientes, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario sobre eso. Doctor,
¿Se sabe si los primates cazaban tipo, tipo algún felino o un lobo o adquirieron esas características de cazador por la mera situación de ser carroñeros? Bueno, el único que lo hace es el hombre, ¿no? Bueno, los grandes simios son los que lo desarrollaron, en especial el hombre. Todos los demás, al bajar de los árboles, se hicieron más omnívoros o frutívoros, ¿no? Si son herbívoros, pues se hicieron frutívoros e insectívoros, y bueno, de ahí, de entrada, ya se les considera omnívoros. Se supone que el hombre fue de los individuos, hasta obviamente esta es una teoría, que el hombre o el primate que bajó de los árboles que estaba en África fue porque el clima, hubo un calentamiento global, que es algo que está pasando ahorita. Se empieza a acabar el alimento y tiene que bajar de esa copa de los árboles, de la cual estaba bastante protegido de depredadores. Entonces, al bajarse, se tuvo que volver bípedo para tener una vista más periférica y empezar a comer carroña. El empezar a comer carroña, esto lo leí en un texto, este es un texto que se llama, que lo editó el colegio, no, el Fondo de Cultura Económica. Esos tipos tienen muy buenas colecciones de lo que es antropología, y estas son las. La teoría es que al volverse carroñero, este primate del cual desciende el hombre, los cadáveres tienden a formar una proteína. Es decir, las proteínas que forman al cuerpo, los 20 aminoácidos que forman esenciales que tiene el cuerpo animal, cuando hay muerte, forman una proteína que se llama cadaverina. La cadaverina es la que le da el olor característico a los cadáveres. Pero finalmente es una proteína, porque las proteínas o los aminoácidos que tiene el cadáver siguen activas algunas enzimas proteolíticas. Entonces siguen uniendo o desuniendo algunas proteínas y forman la cadaverina. Pues el consumo de cadaverina o el consumo de un exceso de proteína provocó el desarrollo de la corteza parietal. El tejido nervioso se vio enriquecido, se formó una neocorteza. Entonces nos empezó a crecer la corteza, la corteza frontal, parietal y occipital. Se hizo más boluda porque encontró aminoácidos que antes no consumía. Entonces, con el paso de los años, fue aprendiendo a usar armas. Porque si te das cuenta, un primate no tiene unos colmillos como dientes de sable, o no tiene unas garras como un dientes de sable, ¿no? Ni tampoco tiene una masa muscular como, no sé, como un búfalo, un mamut. Ahí lo que empezó a usar es su corteza. Entonces empezó a usar herramientas y empezó a modificar su entorno. Pero la teoría es el consumo de aminoácidos que antes no consumía. Y de hecho, el hombre es el único primate que tiene una neocorteza. Una neocorteza se refiere a una corteza nueva. O sea, todos nuestros ancestros tienen un encéfalo con una corteza que se llama arquipalio, paleopalio. El arquipalio es el cerebro más primitivo. El paleopalio es el cerebro medio desarrollado, que eso ya lo tienen las aves y algunos reptiles. Y ya los mamíferos tenemos arquipalio, paleopalio y el nopalio. El nopalio es la nueva corteza formada. Ya los mamíferos la tenemos, pero en especial el hombre tiene un tamaño sorprendente de esa corteza, pero se cree que es por la dieta. Suérelo. Y eso me gustó. Bueno, la verdad es que a mí son teorías y hay que creer en algo. Digo, hay quienes creen cada 28 en alguien de verde con blanco. Yo creo mucho en esto, ¿no? En lo que hizo Darwin y lo que encontró. En lo que la gente que siguió después de él sigue investigando, ¿no? Suena lógico. Somos la única especie que modificamos el entorno. Qué feo. Porque también nos podemos acabar el entorno. ¿Qué es lo que está pasando, no? Por ejemplo, el tema del calentamiento global es el planeta siempre ha tenido calentamientos globales, pero siempre se han tardado millones de años.
Se cree que el hombre ha adelantado este proceso de calentamiento global. Incluso los gases que se emiten a la atmósfera fueron descritos por un mexicano, ¿no? Por Mario Molina. Y él habló de los gases que están provocando el calentamiento global. Por eso es que se gana el Premio Nobel de Química. Es un proceso que está acelerando el hombre. Qué cosas tan feas, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. O me fui más allá. No, sí, sí, doctor, gracias. Ok. Si encuentro el nombre del libro de Fondo de Cultura, es que hay un Fondo de Cultura y una Avenida Universidad. Ahí hay uno ahí también en el Ajusco. Y la verdad es que, bueno, pues sí, de repente te tienes que volver rata de biblioteca y sí te encuentras cosas interesantes. Y son libros muy baratos, la mayoría de ellos. Y ahorita tienen muchas ofertas el Fondo de Cultura, precisamente por este cambio de gobierno, pues el nuevo dirigente pues está sacando ofertas. Y muy buenos libros, ¿eh? De hecho, está dando permiso de que ustedes publiquen algo. Ellos se quedan con son dueños del texto, pero les dan sus regalías. Está bien. Digo, si alguien quiere publicar algo, que hoy en día ya nadie quiere, pues bueno, gente de su edad es difícil que quiera publicar algo, escribir algo. No es fácil que hagan un TikTok o esas ondas, ¿no? Digo, no todos, no todos. Ahora, sobre las tendencias evolutivas que resalta este señor Philip sobre un primate, es que la clavícula en algunos individuos ha reducido su tamaño y tiende a desaparecer. Obviamente en los animales trepadores, esta clavícula se ha visto que está prevaleciendo, pero ya se ha hecho más redondeada. Quiere decir que lo que es que el cinturón torácico se está viendo mermado. Con los años, la clavícula va a desaparecer en los primates y solamente va a quedar un proceso coracoide, un hueso coracoide. ¿Vale? Esa es una tendencia. La clavícula del hombre se cree que también ya está redondeada, porque ya no trepamos, ya no trepamos a los árboles como tal. Nada más trepamos a uno, pero ya no mucho, ¿ok? Ok. También de las tendencias evolutivas, la presencia de almohadillas en lo que son las manos y en los pies ha aumentado la inervación. Por eso es que casi siempre cuando nosotros hablamos del tacto, luego pensamos en nuestras manos, porque así nos han enseñado, así nos han condicionado. Y esto es porque la piel de nuestras manos está sumamente inervada. A pesar de que el tacto está en toda la piel, pero nos han enseñado desde que íbamos en la primaria que son 5 órganos, que los ojos, que la nariz, que la boca, y el tacto nos enseñan las manos. El tacto es toda la piel, solo que nuestras manos están como las de los mapaches, sumamente inervadas. Y esto se ha visto comprobado en el homúnculo. El homúnculo, ¿alguien sabe qué es el homúnculo? Homúnculo, ¿se lo quieren buscar ahorita? Homúnculo, o bien homúnculus, es una representación esquemática sobre las zonas sensibles de la piel. Es un monito, es un dibujo de no sé, de un humano que tiene unas manotas y unos labios enormes y unos genitales enormes, haciendo de referencia a que las partes más inervadas son las que están agrandadas en ese modelo, pero está relacionado con la corteza parietal, que es la zona sensitiva del encéfalo, ¿no? Bueno, pues en el homúnculo, la piel, en el homúnculo, la corteza parietal que está relacionada con el tacto en las manos y en los pies, en los labios y en los genitales, está muy aumentado, ¿sí? No nada más las manos, labios, genitales y la planta del pie, ¿sí? Ahí es donde está más evolucionado nuestro tacto, ¿vale? A eso se refiere. Y quizá cuando lleguen fisiología, quizá si les toca una doctora que estuvo en un instituto de neurofisiología,
que la doctora Sara Caballero. Quizá les hable un poco más del homúnculo. Digo, a quien le guste la parte de Nebra, los que no, pues ya saben, no pasa nada. Pero quizá les hablen un poquito de eso, del homúnculo. Es algo bastante interesante. Y bastante divertido, por cierto. ¿Ok? Se ha visto una disminución de nuestro rostro, de nuestro hocico, como decimos, ¿no? De manera peyorativa. ¿Ok? Si se dan cuenta, todos los primates, lo que es el rostro o el plano rostral, se ha visto reducido. Hemos perdido olfato. Eso es para todos los primates. Ya estamos chatos, ya no olemos. El hecho de que se reduzca la cavidad nasal, pues reduce la inervación, reduce el olfato, obviamente. ¿Sí? Todas, por ejemplo, nuestras especies domésticas tienen muy buen olfato. El que menos olfato tiene es el gato, porque ya no tiene tanto rostro. ¿Sí? Eso suena lógico. Bueno, pues en los primates ya no olfateamos, ya de plano, ya no nos guiamos tanto por eso. Ha habido un crecimiento de la vista, se ha visto perfeccionada, ¿sí? Han aumentado los receptores, en este caso los conos. Los conos y los bastones han aumentado en el globo ocular, en la mayoría de los primates. Sí, como ustedes recordarán, en el globo ocular, la retina, es que, ¿sí recuerdan eso? Sí, sí, sí lo recuerdan. O nada más les estoy hablando en chino, porque siento que no lo recuerdan y como que nada más me dan el avión. No sé. No sé bien feo. Este es un ojo, un globo ocular. Esta es la córnea. La córnea está en el polo anterior y esta es la esclerótica. La esclerótica es perforada por el nervio óptico. El nervio óptico sale del quiasma óptico por el foramen óptico y esa zona. Bueno, pues este nervio óptico cuando entra al globo ocular se llama retina, se ramifica. La retina es la parte nerviosa del globo ocular y viene del nervio óptico. Estas ramificaciones de la retina vienen a partir de ese disco. Este disco es lo que está marcando la expansión del nervio óptico dentro del ojo. Ese disco se le conoce como disco óptico. El disco óptico, ahí en ese disco óptico es donde se van a encontrar los conos y los bastones. Son receptores, ¿vale? Receptores en forma de cono, receptores en forma de bastones, ¿sí? Neuronas que tienen una forma de un conito, neuronas que tienen la forma de bastones, ¿ok? Los conos son los que predominantemente nosotros tenemos. Tenemos ahí conitos. No puedo dibujarlo. ¿Vale? No, vamos a ponerlo aquí. Los primates, ¿por qué? Porque tenemos hábitos diurnos. En animales diurnos están más aumentados los conos. Son los receptores que se estimulan con la luz. ¿Ok? Con mucha luz. ¿Ok? Y bueno, ya les habían explicado que la luz o el eje óptico entra en el centro de la córnea, pasa por la pupila y llegará al fondo de ojo. El disco óptico que tiene los receptores especializados para estimularse con la luz no están en el fondo del ojo, están en el cuadrante inferior del polo posterior. Porque, bueno, la naturaleza sabe que si pone el disco óptico aquí, estaríamos toda la vida estaríamos ciegos, estaríamos llenos y saturados de mucha luz. Entonces lo que hace es poner estructuras que refracten la luz, como el tapetum. Ya no hay tapetum en algunos primates, ya no hay, el humano ya ni lo tiene, pero sí está el humor acuoso, está el humor vítreo, que permite refractar a todos los espacios. Y así se está refractando la luz para estimular pues, a todos los receptores. ¿Sí?
No sé si quedó claro esto. Sí, sí queda claro. ¿Me lo juran que queda claro? Sí, Sí, O yo nomás estoy Sí, hablando a lo puro. Es que... sí, Ok, bueno, conste. doctor. Ay, no lo escuché. Se cortó un poquito su audio. Dígame. ¿Tiene una pregunta? ¿No? Ok. Bueno. Yo sí, ¿me podría repetir a quién estimula el humor acuoso y el humor vítreo, por favor? El humor acuoso son fluidos que tiene el ojo. El humor acuoso y el humor vítreo son líquidos, son fluidos que tiene el ojo y son transparentes como el agua. Y se describen así como diáfanos. Diáfano es transparente. Entonces, al tener la consistencia del agua o al ser transparentes como el vidrio, como el agua, refractan la luz, reflejan la luz. El ojo tiene 5 o 6 estructuras que ayudan a refractar la luz. De esas estructuras, la córnea es transparente, es diáfana. También ayuda a refractar la luz. El humor, con H, humor acuoso, el humor vítreo, el cristalino también, y en dado caso que exista, el tapetum lucidum o lucidum, tapete lúcido para los cuatro. Estas cosas son diáfanas, excepto el tapete. Este puede ser un color verde azulado, azul verdoso, ay, ¿cómo le dicen? De esos colores, así un poco complicados, que los hombres no vemos. ¿Por qué? Tornasol, ¿no? Tornasol, exactamente, me habían dicho. Exactamente, estoy muy bien, gracias. Los hombres tenemos menos conos. Ujú. Que las hembras. Ah, pues ahí está nuestra cuestión. Para que no estén fastidiando a los pobrecitos hombres, así, no uso otra palabra. Los machos del Homo sapiens tenemos menos conos. No vemos ciertos colores. De hecho, nos vale un cacahuate. Si es verde pastel o verde. Para nosotros es verde claro, verde fuerte. ¿Sale? O azul claro, azul rey. Ya. No existen las variaciones. No las vemos. ¿Mm? Para que no estén molestando. Pero lo que sí tenemos es que nuestra visión periférica, si ustedes estiran sus manos, la visión periférica de los machos es más amplia. Nosotros vemos más hacia. O sea, si nosotros estamos viendo hacia enfrente y estiramos nuestras manos, compárenlo, hasta dónde ven sus manos, los hombres, los machos, tenemos más visión periférica y las mujeres no. Por eso no se pueden estacionar a la primera, por eso le hacen para adelante y para atrás, quien sea. Somos la misma especie, pero tenemos dimorfismo sexual, una por otra. No vemos colores, pero nos estacionamos a la primera. Ustedes sí ven colores, pero se estacionan, o sea, tardan un poquito. Esa fue una muy buena, esa fue buena. ¿Sale? Entonces, todas estas cosas que están ahí dentro del ojo permiten la refracción, que refractan la luz. ¿Para qué? ¿Para qué reflejan? Pues para que bueno, para que se estimulen los conos, para eso. Y en dado caso de que no haya tapetum, pues está la córnea, el cristalino, el humor acuoso y el humor vítreo. El humor acuoso está en la cámara anterior y en la cámara posterior del ojo. El humor vítreo está en la cámara vítreo. ¿Sí? Eso fue un tema de anatomía humana. ¿Vale? Ay, qué cosas de la vida. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Segura? ¿Segura? ¿No hay más dudas? ¿Sí se acuerda de esos temas? ¿O no? Sí, muchas gracias. No está en el libro de anatomía de Dice, de anatomía veterinaria, ahí está. ¿Qué más sobre estos amiguitos? Bueno, ah, obviamente los dientes sí se han adaptado, se han modificado para un omnívoro, eso nos queda claro. El cerebro, aquí está bien dicho cerebro porque, bueno, en especial es la corteza cerebral, ¿vale? La corteza cerebral sí ha tenido un desarrollo. De hecho, los primates, eh, los grandes simios, sí tienen hasta cierto punto, ah,
un periodo de refracción, es decir, al hacer al tener su comportamiento y su actitud, hay un momento en que los primates se toman un segundo para pensar, para decidir. Es que tiene un nombre, la verdad es que no me acuerdo ahorita, pero en el caso de de los grandes simios, al tomar una decisión o al comer, sí seleccionan su comida. Y está bien marcado también la presencia de zurdos. Sí, hay zurdos también en la naturaleza. No nada más el nombre es exclusivo. También hay zurdos y en los primates se ha visto. En experimentos que se hacen, pues les ponen comidita. Y lo único que hacen es contar qué animalitos llegan con su mano derecha y quiénes llegan con la mano izquierda. Obviamente el porcentaje de zurdos es menor, pero sí hay primates que son zurdos. Bien, eso está chido. Para que no se sientan mal todos aquellos que son zurdos. De hecho, el ser zurdo, antes decían que era una enfermedad. Tendencias o gente como la iglesia, cierta iglesia, que digo, no vamos a entrar en debates, pero decían que era del demonio, ¿no? El ser zurdo. Esa es una condición que tienes en la cabeza. O sea, por ejemplo, también he leído de eso. Cuando ya en tu cerebro, ya hay una condición de que tú seas zurdo, no te pueden obligar a que seas diestro, como se estilaba en la educación de México, en la educación tradicionalista, ¿no? Que el niño era zurdo y lo obligaban a escribir con la mano derecha y se acostumbraba, ¿no? Y hay casos donde ciertos psicoanalistas hicieron ciertas pruebas, por ejemplo, niños que fueron reprimidos, pobrecitos, que eran zurdos y crecieron siendo derechos y que escriben con la derecha, pero que realmente la mayoría de las cosas lo hacen con la izquierda. No sé si por aquí hay un caso. Y donde se manifestó, fue un caso que me gustó mucho, que lo sacó el Centro Médico en sus publicaciones. Bueno, el Seguro Social era un chavo que tocaba la guitarra, o tocaba, no sé qué demonios tocaba, creo que sí era la guitarra. Sí, porque aquí en México, ya sabes que quieres tocar un instrumento, todo el mundo quiere ser guitarrista, ¿no? Ya los demás élite ya buscamos otros instrumentos más chidos, ¿no? Pero bueno, resulta que este chavo, al aprender la guitarra, era muy lento y no sabía por qué, si hacía bien los ejercicios, si los repetía. Obviamente, pues era acá como metalero, ¿no? Y bueno, para los que sepan un poco de música, pues el metal requiere cierta velocidad, ¿no? Entonces no alcanzaba la velocidad que tenían sus demás compañeros y él no sabía por qué. Y hasta que analizó el caso, bueno, analizaron el caso, él era zurdo. Cuando eres zurdo y tocas del lado derecho, eres lento, eres más lento que mi abuela artrítica. Y sí se les nota un buen. Digo, no sé si alguien conoce un caso así, pero bueno, son las primeras que existen. Cuando te obligan a hacer derecho y eres zurdo, eres más lento. Pues sí, es una condición que ya tienes en la corteza cerebral, no es una condición de que tengas en la mano izquierda, que la mano izquierda es comandada por la corteza cerebral, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo para que luego piensen y divaguen cosas del sistema nervioso. La gestación también es un problema que tienen los primates. Sí, con el paso evolutivo se ha hecho más larga la gestación. Son de los individuos que más largos tienen los periodos de gestación. Obviamente los elefantes son los que más periodos sí, de periodos más largos en cuanto a la gestación, pero bueno, ellos tienen un tamaño, ellos los medimos en toneladas, que podemos comparar con un pequeño primate, ¿no? Los primates sí se tardan mucho tiempo, más allá de 6 meses, que los 9 meses. Y aparte, la placenta ha tenido una mayor irrigación. La placenta de estos individuos ha hecho que la sangre de la madre se comunique con la sangre del feto, de tal forma que la madre le puede pasar los anticuerpos directamente al feto. Se cree que los primates nacemos ya con más cantidad de anticuerpos, precisamente por el tipo de placenta. El tipo de placenta que tienen los primates, no sé si alguien la sepa, ¿la sabe? Hay dos tipos.
La placenta, de acuerdo a la anatomía, se dice que es una placenta de tipo discoidal. Histológico es de tipo endotelio coriano. No, espera. Hemocoriano. Estoy pensando en el perro. Ya estoy como ustedes, todo lo pienso en perros. Se llama discoidal. Aquí tengo una placenta.